Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de esta película titulada Luciérnagas del año 2018, estrenada aquí en México en el Festival Internacional de Morelia, una coproducción entre entre Turquía, entre Grecia, México, República Dominicana, de la directora iraní Bani Kojnoudi y estelarizada por Arash Marandi, Flor Eduarda Gurrola, entre otros. ¿Esta película de qué va? Bueno, va principalmente de esta temática culturalmente importante que no es única de nuestra temporalidad o de nuestra sociedad, cualquiera que le podamos llamar, llámese Latinoamérica, muy en específico de México, donde existen los migrantes. Creo que los migrantes han existido durante muchísimo tiempo, casi desde el inicio de la historia de la humanidad, donde por X o Y razones han tenido que emigrar, han tenido que ir a otras ciudades, a otros países, a otras localidades, en busca de muchísimas cosas, oportunidades de trabajo, algunos sueños, o simplemente escapando de una realidad que no les conviene o que hay alguna cierta represión por alguna creencia o simplemente por necesidad o simplemente por gusto. Entonces esta realidad o esta temática de los migrantes o de los refugiados, como quisiéramos llamarles, es bien constante no solamente en la historia del cine, sino en la literatura, en la música y entre muchísimas otras partes, ¿no? No solamente es una cuestión meramente histórica, no es una cuestión meramente algo para contar anecdótico, sino se ha hecho o se ha apoderado muchas veces de diversas manifestaciones artísticas y en este caso del cine. Y bueno, en esta película quisiéramos o más bien pretendería en algún momento con el tráiler pudiéramos pensar que es una temática completamente tendiente a la rama LGBT, ¿no? Pudiéramos pensar que es como destinado a este público, pero dándole un poquito la oportunidad a la película. Yo no digo que esté mal el público, a lo que me refiero es de que no es única y exclusivamente una película que vaya dirigido a las personas con estas preferencias homosexuales, llámense lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera, sino que va más allá. Esta película es un poco, vuelvo a repetir como lo decía al inicio, un poco ver esta parte no tan conocida del migrante, porque normalmente conocemos, en el caso de México, Latinoamérica, el que se va a Estados Unidos y sufre para pasar la frontera y que consigue un trabajo y manda dinero o estas remesas a sus familiares en México, que normalmente tienen una familia allá, etcétera, etcétera. Y si bien lo aborda con el personaje de Leti, que es una veracruzana que tiene un novio por ahí que se fue a Estados Unidos, lo cual ella sufrió muchísimo, tiene esta parte de sufrimiento o esta parte donde ella se quiebra porque esta persona era como su mundo, y la vamos a ver con este conflicto un poco de esta persona que se va. Pero también tenemos ahora la parte de Ramin, quien es un no refugiado, pero sí alguien que se está escapando de su propia realidad en su país, porque no digo que no se les permita, pero es muy difícil vivir plenamente su homosexualidad. Él tiene una pareja, hombre, en la cual está completamente enamorado, sufre mucho durante la película, vemos constantemente cómo lo extraña y cómo en algún momento puede verlo por medio de una videoconferencia, y vemos cómo tiene esa añoranza inclusive de regresar a pesar de esta realidad bien difícil donde es atacado por la sociedad, por donde es atacado civilmente por algunas reglas, por algunas leyes en su país, pero que él tiene el sueño de volver. ¿Cómo llega Ramina en Veracruz? Es una cuestión bien chistosa. Él lo narra y podemos verlo como algo, pues incluso, vuelvo a repetir, algo chistoso, algo como en ton de broma. Pero llega a Veracruz, él buscaba ir a Europa para un mejor futuro, para poder vivir, digamos, más plenamente lo que es o lo que él siente que es. Y
por azares del destino se llega varado a Veracruz, tiene que conseguir trabajo, pero viven en este limbo para tratar de llegar a alguna otra parte y conoce a otras personas que viven la misma situación. Un salvadoreño por ahí que tiene las ganas o tiene el deseo de llegar a Estados Unidos, el cual hace una amistad muy fuerte con este personaje, con Ramín, y pues se acompañan en este digamos en este bache o en este limbo veracruzano o limbo tropical, donde ni viven ahí ni quieren un futuro, pero tampoco tienen un pasado, simplemente están de paso tratando de conseguir ese sueño. Por un lado uno quiere llegar a Estados Unidos, por el otro quiere regresar a su país o quiere llegar aunque sea a Grecia o a Turquía. El chiste es de que quiere, a pesar de todo lo conflictivo que es estar allá, quiere regresar pues con ese amor prohibido, y no por él propiamente, sino por esta sociedad donde es oprimido constantemente por estos comportamientos y por estos deseos, o por esta manera de él ver la vida, o de desear estar con alguien de su mismo sexo. Y poco a poco vamos descubriendo esta dualidad también, no solamente de Ramín con este salvadoreño, sino también con Leti, quien es la hija del dueño de un hotel donde está pernoctando Ramín. Y también hacen una amistad y un trueque por ahí bastante interesante, donde en algunos momentos pudiera haber como un cierto coqueteo, al menos por parte de Leti, pero él es un simple, lo trata de una manera simplemente de amistad. Y hacen este trueque donde él le puede enseñar inglés a ella y ella puede enseñarle español a él, porque tiene muy pocas palabras y es bien difícil que él se comunique con las demás personas. Entonces vamos a ver durante la película cómo va aceptando un poco. Sí tenemos esta parte donde él simplemente quiere regresar a su lugar, pero va aceptando un poco a poco su realidad y se va dando cuenta que al menos ahí en Veracruz, donde él está viviendo, es un poco diferente y puede vivir un poco más libremente, aún a pesar de ser México una sociedad donde la homosexualidad no termina por ser bien vista, no termina por caer bien a todos los sectores sociales, pero que tienen un poco más de libertad de expresarse, y bueno, más en un puerto de Veracruz, donde libertinaje, donde pues digamos el sazón o el azúcar, es un pueblo muy, muy caliente, ¿no? Donde pareciera que todo tipo de cosas está, pues si no bien visto, pues un poco más permitidos que en otras partes del mundo, en otras partes del país propiamente, de México. Y va descubriendo que puede llegar a ser incluso su ciudad donde pudiera llegar a vivir, y plantea en un momento dado, después de un colapso emocional que tiene con uno de los personajes, empieza a aceptar su realidad y ya no se convierte este limbo que veíamos al principio, se convierte en un poco más como este futuro, si no prometedor, pero algo no tan malo como lo que tenía. Entonces empieza a olvidar un poco de su pasado y empieza a aceptar su presente para pues tenerlo como un posible futuro. Entonces ahí tenemos esta reseña de esta película Luciérnagas. Es bastante interesante, la temática a veces no llega como a permear tanto en el espectador, no te atrapa como tal. Hay algunas deficiencias por ahí en la historia, en la narrativa, que hace que no estés tan al pendiente, tan al filo de la butaca, como suelo decir, pero la temática es bastante interesante y podemos quitar o mover de un lado esas deficiencias y poner los puntos buenos sobre la mesa, que es la temática de la migración, de las personas que sufren, tanto las que se van como también las que se quedan, y que es algo tan común y a veces lo pasamos tan desapercibido que no tomamos en cuenta todas estas dificultades que tienen estas personas, y o las encasillamos o hacemos clichés bastante, incluso a veces hasta grotescos o de mofa, de este tipo de circunstancias. Y bueno, nos damos cuenta que los migrantes hay de mil maneras, de mil formas, homosexuales, heterosexuales, por cuestiones de dinero, por cuestión de trabajo, por cuestión de persecuciones religiosas, de persecuciones políticas, y es una realidad bien constante. Y bueno, en el escenario aquí del puerto de Veracruz
que fue filmada completamente ahí, da una oportunidad a esta directora iraní poder expresar este lado, esta represión que se tiene en esos países y la libertad, por así decirlo, que se tiene en este lado del mundo. Sin embargo, también la complicación que se tiene para poder seguir adelante, porque pues las ganancias o los recursos económicos son bastante limitados. Entonces se quedan en un hoyo completamente donde muy probablemente no puedan nunca salir. Pero bueno, ahí están los personajes luchando por ser feliz con lo que tienen y veremos si después pueden o no salir de estas circunstancias que los tienen atrapados en este puerto tropical de Veracruz. Y bueno, la película tiene una muy buena dirección, las actuaciones también son bastante buenas, la fotografía bastante moderada, creo que correcta. Vuelvo a decir, hay algunas cuestiones de luz, algunas cuestiones de cámara, etcétera, etcétera, de algunos encuadres no tan perfectos, no tan señalados, pero creo que esta sensación, inclusive pudiéramos ver como si fuera documentalista de estas cosas que van pasando en la película. A veces pudiéramos tratar de engañarnos nosotros mismos de ¿es real lo que está pasando o es una actuación? Porque nos invita un poco a eso, de retratar esta realidad también, que se nos olvida a veces que es un poco ficcional y no es algo real, que también creo que es un acierto de la película y que inclusive pudiera hacerse algo documentado, ¿no? Bueno, documental. Entonces la película es bastante interesante. En un punto de vista muy particular, no es completamente sobresaliente, no es lo mejor que tenemos del año, al menos en cine mexicano y bueno, en general, pero es bastante interesante ver la película por la temática, como está abordada, porque es de una directora iraní y podríamos decir, bueno, que viene a México a hacer películas. Eso es bien interesante, por ahí pudieran investigar de alguna manera. Y bueno, pues la invitación a que puedan ver la película, creo que por ahí todavía está en Cineteca Nacional, la Ciudad de México, en algunas otras ciudades de México y también en Latinoamérica se está proyectando en algunos sitios. Agradecemos que nos hayan visto esta noche. Esto fue Butaca 80 en su programa de Reseña Butaca. Soy Chucho Sosa. Chao.